Es así la amabilidad que siempre tiene para atendernos la diputada Blanca Osuna de la provincia de Entre Ríos, diputada nacional que presidiera hasta hace relativamente poco tiempo la Comisión de Educación de la Cámara Baja, y precisamente ese es el tema que queríamos abordar con ella, hacer una especie de balance de este año que parecen 10, como nos decía una entrevistada ayer o antes de ayer, específicamente viendo un poco la educación, el sistema educativo, el aparato educativo argentino elegido como blanco por parte de este gobierno, de sus funcionarios y del propio presidente. Diputada, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Alicia Rivas, Miguel Riquelme, la saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a ustedes? Buenas tardes a la radio, al equipo y a la audiencia. Buenas tardes. Veamos un poco eso, ¿no? Por un lado, la universidad, el sistema universitario y la gente que lo apoya logró 2 de las movilizaciones más masivas este año, que está terminando, pero creo que todos los niveles de la educación de algún modo han tenido alguna intervención de las autoridades nacionales, nunca en el mejor sentido, ¿no? O con las mejores intenciones. Bueno, es verdad y sinceramente a mí me interesa siempre hacer una referencia al conjunto del sistema educativo integralmente y ver que la crisis que indudablemente ha afectado las decisiones que este gobierno adoptó en materia de programas, en materia de financiamiento para las universidades y para el conjunto de lo que son los niveles obligatorios del sistema educativo, tienen un impacto realmente muy grave. Y eso se ve, quizás cuando uno habla en términos genéricos, es no tan fácil de entender, pero cuando uno pone el acento en una serie de programas que ya prácticamente no existen más, estamos hablando de programas de provisión de libros, de computadoras, de desarrollo tecnológico financiados por la nación y de programas de formación docente permanente y de programas como el Fondo Nacional de Incentivo Docente o aporte para conectividad y transporte, del mismo modo que lo que ha sido el desguace provocado por el abrupto corte de financiamiento, del flujo de financiamiento para las universidades nacionales y para la ciencia y la tecnología. Y la verdad que uno ve en contraste el sentido absurdo de el presidente planteando o haciendo anuncios respecto a programas tecnológicos o de desarrollo de energía atómica, cuando la verdad que todo lo que han sido los importantes y reconocidos avances que en materia de ciencia y tecnología, también de desarrollo de lo que son los grandes reactores o satélites para comunicación, la Argentina ha tenido, están pendiendo de un hilo porque el financiamiento no llega y los científicos que aportan o becarios que aportan al sostenimiento de esos desarrollos, o reciben mejores ofertas para trabajar fuera del país o quedan en el camino. Así que la verdad que la situación es muy, muy grave. Diputada, mientras la escuchaba, pensábamos también en un poco algunas escenas que nos están contando de las aulas. Ayer un docente de secundaria nos hablaba de que cada vez es más común encontrarse con adolescentes que se les desmayan en el aula, o situaciones realmente de familias que están decidiendo cuál de sus hijos va a continuar la escuela. Claro. Y sumado a esto un anuncio del presidente que va a reeditar el servicio cívico, por ejemplo, ¿no? Como cuestiones que aparecen también en este contexto. Claro, yo creo que quizás lo más grave sea que esos componentes de la realidad, lo que es
las mesas que quedan sin completar su propuesta de comida en una casa, la desesperación de no poder alimentar bien, porque cada familia sabe lo que es alimentar bien a un joven, a un niño, y las consecuencias que eso trae en términos vitales al futuro. Entonces, la verdad que el atajo que se elige es complementar como se puede con alimentos que realmente no aportan a un crecimiento inteligente, integral, y creo que al mismo tiempo la pregunta que yo me hago a esta altura del año es, tomando y pensando en una provincia como la de ustedes, ¿qué es lo que efectivamente provoca que exista una adhesión y un reconocimiento al actual gobierno que genera dolor? Porque podemos seguir agregando cosas. A ver, flexibilización laboral por la ley base, la no existencia de indemnizaciones, la habilitación para los contratos en negro, la ampliación de los periodos de prueba, o, por ejemplo, la quita de medicamentos a adultos mayores y también a niños, digamos, la crisis de lo que son el servicio de salud, porque nosotros arrancamos hablando de educación, pero también el servicio de salud. El desguace de factores e instituciones del propio Estado que deben hacer y tener a su cargo el cuidado de la no explotación y trata laboral en provincias como las nuestras. Me refiero a la costa litoral y en particular a la Mesopotamia. El perfil productivo muchas veces lo que hace es dar lugar a que un empresario o una empresa pueda aplicar prácticas no legales en la contratación, en el sostenimiento o en el cuidado de sus propios trabajadores. Esa opción realmente puede estar limitada, debe estar limitada por un Estado que cuida y que controla y que entonces exige tanto a quien es un gran empresario, mediano empresario, que hay reglas de juego que en la Argentina en términos laborales ha costado mucho construir, definir, instituir, y que la no existencia o el no respeto hace y desencadena algo que comienza a verse como un grave problema, que es o la falta de trabajo o el trabajo negro y la trata laboral. Entonces, en esas condiciones, realmente uno se vuelve a preguntar, ¿hay comprensión del daño que cabal, del daño que desde el Estado se puede hacer cuando el presidente plantea soy un topo que viene a destruir? En realidad no es que está destruyendo el Estado, está reformulando el Estado para beneficio de algunos pocos y para afectación de la gran mayoría de argentinos y argentinas. Yo creo que el ejemplo de la Barrick, de la minera Barrick, que no está pagando impuestos, que no está pagando regalías desde hace meses, y nadie dice ni hace nada, es un ejemplo cabal. No todos pierden en este juego. Absolutamente, no todos pierden. Bueno, por eso digo, yo pienso en la producción de yerba mate, en la producción de tabaco, en la producción de arándanos, de naranjas, mandarinas. Digo, estoy pensando en nuestra región, ¿no? Y entonces uno ahí ve las secretarías o delegaciones de trabajo sin un ejercicio de control y la gente expuesta a este nivel de explotación. Si además uno suma la falta de medicamentos, la crisis de lo que es el sistema y toda la propuesta el sistema social que debe cuidar y beneficiar a quienes cumplen ya por edad su ciclo laboral,
y entran entonces como en la posibilidad de ser jubiladas o jubilados. Lo van a hacer, digamos, si se quita, como en definitiva eso ha sucedido, las moratorias, y ya no hay chances de jubilarse para quienes se han mantenido trabajando pero sin aportes, el futuro es tremendo. Y si además quienes lo han podido hacer y tienen jubilaciones mínimas están impedidos de poder acceder a medicamentos y tratamientos, también. Entonces creo que como en un efecto de pinzas se está afectando a la niñez y la juventud con la educación, se está afectando a las personas que tienen enfermedades crónicas y se está afectando a los adultos mayores, porque el riesgo, la verdad, de no contar con medicamentos expone a muertes silenciosas que a lo mejor no salen en términos del gran asesinato que el Estado genera al quitar el medicamento. Diputada, hay una es grave. Sí, pensaba también, se supone que nosotros y nosotras votamos un congreso también, ¿no? Y ahí la expectativa en relación a qué más debería poder hacerse desde el Congreso de la Nación para reaccionar también de manera institucional ante, hoy estamos dando cuenta de los decretos que está firmando, ampliando facultades a las Fuerzas Armadas para intervenir en la seguridad interior, está desarmando áreas como el INAI y eso implica más presión sobre los territorios indígenas. Bueno, y la pregunta, ¿qué va a pasar en el Congreso a partir de ahora? No, el Congreso, a ver, pasemos limpio eso, porque creo que el Congreso lo que tiene es una composición de gran diversidad. Y está bueno, yo me refiero, porque estoy hablando con quienes me convocan a tener un diálogo desde la Universidad de Misiones, ¿sí? Entonces a ver, en la realidad del bloque en el que yo estoy integrada, que es el de Unión por la Patria, nosotros hemos intentado de manera sistemática, sin contar con mayoría, pero hemos intentado en alianza con otros sectores, por ejemplo, restituir el aporte a las universidades que el presidente vetó, o a las jubilaciones que el presidente vetó, o insistir con el Fondo Nacional de Incentivo Docente. En esas decisiones que significaron un avance primero y después en el retroceso, por ejemplo, legisladores de la provincia de Misiones, votaron a favor del veto a las universidades. Esa es una realidad y creo que es importante conocerla, porque y transmitirla. La verdad que en nuestro bloque en esto ha tenido una coherencia y hemos siempre ido a la búsqueda de aliados y alianzas, y se los puedo asegurar porque con los legisladores de Misiones justamente hemos tenido un ida y vuelta permanente instando a que podamos llegar a acuerdos para sumar el número que es clave para una votación y para una sesión como son los 129 legisladores sobre los 257 que somos. Así que yo creo que este año que viene va a haber elecciones y ahí me parece que es una instancia también para dar una señal de conformidad o disconformidad con las políticas que hoy afectan a argentinos y argentinas. Creo en estos días, nosotros esta semana hemos presentado un proyecto de ley para la anulación de las leyes de bases y el paquete fiscal. Y lo hacemos en virtud de que hay indicios
ciertos de que ha habido prácticas corruptas, coimas, sobornos en el marco del tratamiento de la ley bases que dio lugar a que tanto el presidente, la vice y diputados de la región, el diputado Cuader en primer lugar, que facilitó con su firma el dictamen primero y luego el empate después. Uno va haciendo y va trabajando en virtud de, no únicamente porque no es el sentido, destruir el gobierno o que se agote y se acabe o se vaya el presidente. El presidente tiene que terminar su mandato como corresponde, pero nosotros tenemos responsabilidades de cuidar los intereses de argentinos y argentinas que representamos en el país. Diputada, hay un tema más que me gustaría sumarlo. Ayer estuvimos hablando con gente de instituciones que están analizando el tema. El tema presupuesto. Este año ya no se va a tratar, se dice quizás se trate en los primeros meses del año entrante, pero cabe una posibilidad, uno lo puede ver así, de que no se trate, o sea que sigamos replicando el presupuesto que ya replicamos, que es en realidad un presupuesto escrito entre septiembre y octubre de 2022. Eso también es grave y va a afectar a la educación seguramente. Sí, yo no hablaría en primera persona del plural, porque la verdad yo no repliqué ningún presupuesto, y menos ustedes. Lo que sí fue una decisión del presidente para que no quiso enviar un presupuesto y decidió sobre la base de un presupuesto que es del año presentado el año 22. En realidad estamos hablando, el presupuesto del 23 fue presentado en septiembre del 22, o sea que fue un presupuesto que tuvo su tránsito en el 22 y que Milei decide no presentar el proyecto para el año 24 y prorrogarlo. Indudablemente no hay antecedentes además de semejante atrocidad. ¿Por qué? Porque el presupuesto es la ley de leyes en el sentido de que deja en claro cuáles son los recursos y cuáles son los gastos y sus prioridades en ejecución y cómo se ejecuta. La tarea del Congreso es hacer un control sobre la ejecución del presupuesto una vez que está aprobado. Entonces, Milei lo que hace, Milei, Caputo, los socios que tiene, Macri, Ritondo, que es un corrupto que hoy está escondido, lo que hacen es, y todos los que avalan eso, por eso señalo a los legisladores de Misiones, el gobernador de Misiones, todos los que avalan que esas cosas se realicen. Y lo digo absolutamente convencida, porque si otra fuera la historia, estas cosas en un gobierno que no tiene mayoría no sucederían, pero que él tenga esa atribución de manejar a gusto y placer el presupuesto, lo que hace es favorecer a determinados sectores, quitar y ratificar su despriorización, su quita de importancia de políticas claves para el desarrollo nacional, para el cuidado de las personas, para el bienestar. Ahí está la salud, ahí está la obra pública, ahí está vivienda, ahí están las rutas, ahí está el desarrollo y toda la arquitectura productiva que necesita de asistencia y que aún no la tiene. Yo creo que bueno, en ese camino, esa atribución que se autoadjudican Milei, Caputo, los grandes endeudadores, Sturzenegger, los socios que en la Cámara de Diputados avalan, se sonríen o miran para otro lado cuando estas cosas suceden. Porque si en la Cámara de Diputados, que es donde ingresa el proyecto, cuando debatimos, cuando tratamos, se escucharan más voces defendiendo, cuando pudiéramos escuchar a los legisladores, diputados de Misiones defendiendo estas cosas, votando estas cosas,
bueno, con las propuestas propias, ni siquiera con las propuestas propias, digo, estamos hablando de esas cosas. Yo creo que da vergüenza, eso da vergüenza, y creo que si eso se sostiene, el camino, digamos, es negro, porque en realidad es más endeudamiento, más pobreza y menos chances del goce de derechos que han sido conquistas históricas sobre los que la Argentina se ha distinguido: el desarrollo de salud, las investigaciones, la ciencia y la tecnología, la educación en la Argentina han sido una muestra clara, pero ahora, digamos, el presidente nos va aislando, digo, el gobierno del mundo, y cuando va a una reunión, por ejemplo, del G20, le da un ataque porque recibe el rechazo de países y referentes democráticos que avergüenzan. Bueno, entonces se va a abrazar con alguien que piensa idénticamente a él, con países que no tienen que ver con nuestra historia y con las chances actuales, como Italia, pero bueno, deja en el camino socios claves para el desarrollo argentino, como son Brasil, por ejemplo, o Chile, Uruguay. Me parece que en ese punto de gravedad estamos, ¿no? De acuerdo. Como siempre, diputada, le agradecemos enormemente su amabilidad de atendernos, y probablemente no nos volvamos a comunicar en lo que queda del año, lo poco que queda, así que le deseamos también lo mejor para este cierre de año, y nos va a encontrar el año entrante seguramente discutiendo estas cosas, y quizá más de una vez también en la calle, ¿no? ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Por supuesto. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. La diputada Blanca Osuna, entonces, diputada de Unión por la Patria, por la